7, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Patricio Zuquilanda, candidato a presidente de la República por el partido Sociedad Patriótica. Vamos a revisar su propuesta de gobierno, las relaciones internacionales, inversiones, educación, salud, seguridad ciudadana, la lucha contra el narcotráfico, el combate a la corrupción, temas de competitividad, de inversiones, de subsidios. También nos acompañará Mauricio Anderson, el gerente del Metro de Quito, con su réplica al concejal Ivonne Fonlique, ex Suma, sobre negociaciones, optimizaciones, rubros adicionales, el alza del precio en la contratación de la segunda fase del metro. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Continuamos la segunda ronda de entrevistas a los candidatos presidenciales. En la primera parte con Alfredo y en la segunda conmigo habrá preguntas, repreguntas y al final un mensaje a la ciudadanía con 1 minuto para responder. El reloj en sus pantallas marcará la disminución del tiempo y al final del minuto se desvanece el audio. Patricio Zuquilanda, candidato presidencial por el partido Sociedad Patriótica. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias, a sus órdenes. A ver, comencemos. Para administrar el Estado como presidente de la República, ¿cuáles son sus conocimientos y experiencias? Bueno, la verdad es que yo tengo 40 años de experiencia en la administración pública, tanto en el sector público como en el sector privado. Tengo 40 años, soy planificador de profesión, soy experto en desarrollo de proyectos, soy experto en financiamiento de proyectos y en asunto de comercio internacional y relaciones internacionales. Una enorme experiencia que le garantiza al pueblo ecuatoriano una inmediata solución a sus problemas. Yo no me quedo en los diagnósticos, yo voy a las soluciones. Esa es la candidatura de Sociedad Patriótica y de Patricio Zuquilanda. Como canciller, el presidente Lucio Gutiérrez siempre destacaba que el Ecuador jugaba en las ligas mayores. Y el presidente recalcaba su intención de ser considerado el mejor amigo de Estados Unidos. Pero cuando hubo el golpe de Estado contra Lucio Gutiérrez, Estados Unidos y la OEA dieron como un hecho consumado el derrocamiento. La Carta Democrática Interamericana quedó pintada en la pared. ¿Qué pasó en las grandes ligas o qué falló en el gobierno? No, fallaron muchas cosas. Fallaron, por ejemplo, una actuación del ministro de Gobierno, y eso es definitivamente cierto. Y una serie de complots de carácter internacional, aliados con Chávez, en este momento aliados con Castro, militares en el poder que no soportaron de ninguna manera que aquí se instale un gobierno anticomunista, como estaba programado dentro del seno de la ALBA y dentro del seno de estos grupos que querían que Ecuador se enrumbe definitivamente por un ambiente comunista en la nación. Esa fue la consecuencia, la causa principal por la cual el gobierno fue ilegalmente derrocado. Las relaciones internacionales están vinculadas a los intereses comunes de los países en política, economía, acuerdos de preferencias comerciales recíprocas. ¿Cuáles serán los objetivos de su política internacional? Bueno, en primer lugar tenemos que mantener una relación inmediata con el presidente Trump, con 2 objetivos principales. Primero, proteger rápidamente a miles de ciudadanos ecuatorianos que están indefensos en su condición migratoria en los Estados Unidos. Y en segundo lugar, tenemos el objetivo de hacer un acuerdo básico comercial, porque estamos desamparados, no podremos enviar, no podremos enviar nuestros productos, los principales, banano, café, cacao, productos del mar, al mercado norteamericano si no tenemos un acuerdo básico con la principal economía del mundo y que es la que mejor nos compra. Además, acuerdos comerciales con todas las mejores economías y potencias mundiales. Eso es lo que no ha hecho este gobierno y se ha pasado rascando 10 años diciendo que ellos son neocolonialistas y que no van a establecer relaciones con estas potencias. La agenda internacional privilegia el tema ambiental y la Constitución da derechos a la madre naturaleza, a la Pachamama, pero han quedado en letra muerta ante la necesidad del gobierno nacional
y de los gobiernos autónomos descentralizados de disponer de más dinero. El Ecuador es un jardín de la biosfera, patrimonio de la humanidad, y la gran minería lo salta en el mapa de Sudamérica. Nunca la ha tenido. Y la gran minería en fuentes de agua no solo que desplaza a pueblos ancestrales en la selva, sino que contamina a seres humanos y cultivos en las provincias de la costa. ¿Cuál será su política de Estado frente a la minería del cielo abierto? ¿Hacerla, prohibirla o cómo y en dónde hacerla? Yo he dicho despacio y subrayado, la explotación petrolera ha dañado absolutamente toda la selva amazónica e incluso ha contaminado a una de las provincias más ricas de este país, que es Esmeraldas. En segundo lugar, la minería abierta es no un pecado contra Ecuador, es un pecado contra la humanidad. Eso contamina el suelo, las aguas, el aire. Por lo tanto, yo he dicho, inmediatamente liquidaré cualquier tipo de contrato de explotación en el Yasuní e inmediatamente vamos a prohibir cualquier explotación de minería abierta, porque eso no se compadece con el gran objetivo nacional, que es irnos a una gran industria turística, porque ahí está el destino ecuatoriano. En el triángulo de la cocaína, formado por Colombia, Perú y Ecuador, los mayores productores mundiales y el Ecuador como país de tránsito hacia los mercados internacionales, una estrategia de los cárteles de narcotráfico es impulsar el consumo interno para distraer a la policía. Esto se desarrolla a través del microtráfico bajo la sombra de la despenalización del consumo, que no es nueva. ¿Cuál es su plan para combatir el microtráfico que está progresando en el Ecuador? Solamente a un individuo loco se le ocurre poner una tabla de consumo que ha sido terrible para la sociedad ecuatoriana, para la niñez y para la juventud. Esa tabla tiene que ser eliminada. En segundo lugar, yo propongo cero consumo de droga, cero tráfico de droga aquí en este país. Por lo tanto, hay que conseguir la cooperación nacional e internacional para atacar a fondo este gravísimo flagelo ecuatoriano. Tenemos que volver a los organismos internacionales, a la cooperación con países, con fundaciones que se ocupan de esto y poner a las personas que ya han caído en este gravísimo problema bajo un programa de salud nacional. La deuda externa tiene dos tramos, el multilateral por 8.247 millones en condiciones blandas que no se reestructuran y el bilateral en condiciones de mercado susceptible de renegociación. Esta deuda asciende a 15.393 millones en total. Con China son 8.143 millones de dólares y por emisiones de bonos 7.250 millones. ¿Cuál es su plan para reestructurar la deuda bilateral contraída en condiciones de mercado? Inmediatamente se tiene que degollar este problema. No es posible que los chinos se hayan contratado deuda por 5 años de plazo con intereses de 10.75%. Con ellos tenemos que inmediatamente reestructurar esa deuda y pasarle de 5 a 20 años plazo, 10 años de gracia y que nos cobren los mismos intereses los chinos que les están cobrando a las economías comunistas del área, es decir, 2 y 3%. Yo pido al señor presidente Correa que inmediatamente vigile por qué se negoció a 10.75%. Es la mayor tasa de interés que se cobra en una economía mundial. Ningún país de los 193 países de las Naciones Unidas pagan un interés de esa magnitud. Por lo tanto, aquí hay alguna cosa rara. Algunos candidatos han planteado una cooperación de Naciones Unidas contra la corrupción, como en Guatemala, donde ha funcionado con éxito. Pero eso implica un trabajo conjunto de la Comisión de Naciones Unidas con funcionarios de las funciones judicial y de transparencia y control que continuarán en sus cargos por varios años más. Algunos se van a elegir pronto. ¿Esto hace imprescindible una reforma constitucional? Inmediatamente tenemos que liquidar la corrupción a través de la aplicación de una norma de calidad ISO, que significa que toda la administración pública, comenzando desde la Presidencia de la República, inmediatamente saquen a la luz todos los proyectos de negociación. Toda la administración pública, los ministerios, las entidades públicas tienen que ponerse a las órdenes de todos los ciudadanos para transparentar todo tipo de labor que hacen en la administración de la cosa del Estado. Por lo tanto, nada debe quedar en la oscuridad. ¿Por qué tenemos que tener oscuro? A no ser que haya cosas que se hagan con mala fe.
La administración pública es de los ciudadanos, de los medios de comunicación, de las fundaciones, de las organizaciones sociales. Toda la administración pública encima de la mesa. El combate a la corrupción es una deuda pendiente de la Revolución Ciudadana. Después de una década recién está investigando personajes de la partidocracia en relación al caso Odebrecht y a la red de corrupción en Petroecuador. La lucha contra la corrupción envuelve varias funciones del Estado. ¿Cree usted que la consulta popular sobre paraísos fiscales en el extranjero terminará con la corrupción de los funcionarios públicos ecuatorianos? Mire, el gobierno nacional o quien quiera puede hacerle cualquier tipo de consulta al Estado ecuatoriano respecto a esa materia. Nosotros no tenemos nada que esconder. El gravísimo problema es cuando se lo hace en época de campaña para utilizar fondos del Estado y meterse inadecuadamente en la campaña electoral de presidente y asambleístas en este momento. Por lo tanto, nosotros no nos oponemos a que se haga tipo de controles sobre paraísos fiscales, sobre inversiones. Lo único que le pedimos que los ecuatorianos que paguen sus impuestos, pero que al mismo tiempo tengan piedad con este país y que inviertan sus grandes recursos ganados con el sudor de los ecuatorianos, que los reinviertan en el territorio ecuatoriano, porque los campesinos, los agricultores, los industriales necesitan de ese dinero inmediatamente. Todos los candidatos plantean cambios al modelo político y económico mediante reforma constitucional. Hay varias formas de hacerla según una constitución. ¿Cuál escogerá usted, consulta popular o constituyente? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Mire, yo creo que la consulta popular, porque irnos por la constituyente sería dividir mucho más a la sangrante sociedad ecuatoriana. Ya estamos divididos, ya Correa se encargó de dividir a la sociedad ecuatoriana y nosotros no podemos continuar por ese camino. La consulta popular es lo mejor en este momento. Patricio Zuquilanda, gracias. Después de la pausa, Steffi continuará con la segunda parte de la entrevista. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. En instantes seguirá Patricio Zuquilanda, candidato a presidente de la República por el Partido Sociedad Patriótica. Vamos a continuar con temas de educación, de salud, de seguridad ciudadana, subsidios, el tamaño del Estado y algo más. Quédese usted en nuestra sintonía. En democracia, cada 4 años todos somos iguales. Todos valemos lo mismo y con un lápiz y un papel dibujamos el país que queremos. Lo dijo Ricardo Lagos, expresidente de Chile. De la mañana con 16 minutos. Continuamos la entrevista a Patricio Zuquilanda, candidato presidencial del PSP. Esta segunda parte tendrá preguntas, repreguntas y un mensaje a la ciudadanía. Bienvenido nuevamente. A sus órdenes. Muchas gracias, Steffi. Bueno, según la Constitución, la proforma presupuestaria 2016 vale para el 2017 por el cambio de gobierno. Y en cuanto a subsidios, vemos que el 56.12% corresponde a combustibles. Gracias a la revalorización del dólar, a la caída del precio de los combustibles, así como la supresión de ese aporte estatal del 40% al fondo de pensiones, los subsidios presentan una reducción del 46.5% en relación a la proforma del año anterior, el 2015. ¿Restituirá usted el aporte al fondo de pensiones, prevé reducir más los subsidios o planea crédito subsidiado para agricultura y microcrédito, por ejemplo? Permítame decirle, mire, los subsidios no son malos. El problema es no tener plata para subsidiar. Por eso es que yo critico al gobierno de Correa en este momento, porque todo el dinero que tuvimos debíamos subsidiar al sector productivo, a los agricultores, a los campesinos, a los pescadores, a los industriales, para que tengamos capacidad de producir más y más productos baratos para el mercado ecuatoriano y además para la exportación. Ese es el tema fundamental. Nosotros debemos reorientar los subsidios para que esta sociedad se vuelva más rica, para que tenga más trabajo y más posibilidades de desarrollo. Y entonces cabe una repregunta ahí, porque si es que hay que reorientar y focalizar, como usted dice, lo que tenemos es que del monto total de subsidios en el 2016, el 19.45% son subsidios al desarrollo social. ¿Y cómo están constituidos? Por el bono de desarrollo humano para mujeres jefas de familia con hijos menores de 18 años, son unos $233.700.000. Y la pensión para el adulto mayor con $274
$4.400.000. Ahora, hay que decir que gracias a la dolarización no se han depreciado como ocurre en países que devalúan sus monedas frente al dólar. Pero ¿usted tiene previsto un cambio para mejorar esos subsidios? Bueno, hay que revisar, pues, porque el subsidio, por ejemplo, el bono a la pobreza, es el clamor nacional. La gente más pobre de este país no está recibiendo el bono. Se dice que hay muchísima gente que tiene carnet de la 35 que recibe el bono a la pobreza. Eso es inadecuado. O personas que tienen dinero están recibiendo ese bono a la pobreza. Por lo tanto, tenemos que revisar inmediatamente ese bono. Y en cuanto a los adultos mayores, todo lo que se pueda dar en favor de ellos, en cuanto a todos esos ancianos desamparados, deben recibir mucho más dinero, porque son ellos los que han creado la sociedad ecuatoriana. Así es que tenemos que reubicar estos fondos en beneficio de los más desposeídos de la sociedad. Los impuestos financian educación, salud, seguridad, también el pago de intereses de deuda, también los subsidios a los que nos referíamos. Pero por otro lado, la excesiva carga tributaria ahuyenta la inversión. Y el gobierno de la Revolución Ciudadana, en este contexto, ha aprobado estímulos tributarios a las asociaciones público-privadas. Esto es inversiones que se asocian al Estado. ¿Usted prevé estímulos tributarios para emprendimientos, pero exclusivamente a privados, pequeños, medianos y grandes? ¿Cómo? Mire, yo estoy proponiendo categóricamente lo siguiente. Todas las empresas nacionales e internacionales que se ubiquen en Quito y Guayaquil serán exoneradas totalmente de impuestos durante 5 años. Aquellas empresas en provincias serán exoneradas 10 años y las que se ubiquen en el sector fronterizo o áreas en desgracia por desastres naturales, les daremos 15 años de exoneración de impuestos. Esta es la única manera de hacer una inyección a la economía nacional y dejémonos de papelitos y de ofertas. Nosotros necesitamos dinero para que haya trabajo para los ecuatorianos, porque los ecuatorianos a lo largo, en los campos y en las ciudades, están desesperados por trabajo. Esta es la realidad que dice Sociedad Patriótica y que dice mi candidatura. Bueno, y hablando de la posibilidad de tener trabajo e incluso constituir nuevas empresas, el 29.8% del presupuesto del Estado está destinado o asignado a gastos de personal. Esto es alrededor del 9% del PIB. Y según el informe sobre competitividad global 2015-2016 del Foro Económico Mundial, la peor calificación para el Ecuador en cuanto a hacer negocios está en la tramitología. Son 13 pasos para comenzar un negocio, puesto 134 entre 140 países, que 55 días para empezar el negocio, puesto 130 entre 140 países. La causa, el aumento de una burocracia que debe justificarse creando nuevos trámites. Su plan de gobierno, ¿qué prevé sobre una reforma administrativa del Estado en ese sentido? Mire, ecuatorianos, ustedes deben saber que hay 52 entidades con rango de ministerio, 32 tienen hasta edificios, es decir, es una confusión, ni siquiera las entidades públicas se coordinan entre sí, lo único que han servido es para entorpecer la vida de los ecuatorianos. Cuando nosotros creíamos que se iba a facilitar la vida nuestra con tanto funcionario que en este momento, lo que han hecho es complicarnos. Los productores, todo mundo, los industriales, las personas que hacen trámites normales, se ven atosigadas de trámites y trámites. Por lo tanto, eso se tiene que desbrozar inmediatamente con el propósito de devolverle la vida al ecuatoriano mucho más fácil y feliz, para que seamos más productivos y para que seamos más enérgicos en el beneficio de conseguir más riqueza para esta nación. Bueno, y de acuerdo a los estándares internacionales de buen gobierno, el gasto social es una inversión obligatoria del Estado en rubros como educación, en salud, en la seguridad ciudadana. Y respecto a educación inicial básica y al bachillerato, el Ecuador solo asigna el 3.2% del PIB en el presupuesto, a pesar de que la Constitución ordena el 6%. Vemos allá Costa Rica con el 7%, Colombia el 4.7%, Chile 4.6% del PIB. En educación inicial básica y bachillerato, ¿cuáles son sus metas de su plan de gobierno en inversión y sus planes de estudios? Mire, como usted sabe, yo fui representante de la OEA en Costa Rica y conozco muy bien el plan de desarrollo básico de la educación primaria y secundaria. Esta es la educación que le permite al ciudadano universitario a que se desempeñe bien, escoja bien su profesión
y finalmente sirva bien a los intereses de la nación. Efectivamente, yo le voy a dar una importancia inmensa a la primaria y a la secundaria, porque allí están las bases del desarrollo de una nación. Ahí está la orientación vocacional, ahí está la orientación ética, ahí está la orientación de la lógica, ahí está la orientación definitivamente de la industria, de la ciencia, de la tecnología y de la cultura, que es punto fundamental en el desarrollo de una nación. Bueno, es que ahí están las bases en educación básica y en primaria, pero ¿qué pasa también en educación superior? Aquí una repregunta. La administración del presidente Correa destaca como bueno el haber eliminado estas universidades de garage, que se dedicaban a vender títulos sin impartir conocimientos. ¿Usted qué cambiaría en la actual ley de educación superior? Vea, básicamente aquí se tiene que hacer culturalmente lo siguiente: el gobierno tiene que inmediatamente retornar a una relación el gobierno, los empresarios, los trabajadores y la academia, la universidad. Es la universidad la que tiene que hacer los proyectos de desarrollo, los diseños, la planificación de las carreteras, de las hidroeléctricas, de los proyectos químicos, bioquímicos, médicos. En ese momento que la universidad participe directamente en la contratación y en el diseño de estos proyectos, se eliminaría la miseria de la corrupción. No habría habido problemas como el de Odebrecht y de toda la inmundicia que hay en este momento en el país. La universidad es la que tiene que inmediatamente intervenir en la planificación y desarrollo de todos los proyectos nacionales, porque es la universidad la única que va a determinar inclusive la pureza del costo de cada uno de los proyectos. Y ya que estábamos revisando algunos de los porcentajes, en salud, a pesar de esa mayor inversión, tampoco se ha cumplido con el porcentaje mínimo del 4% del PIB que ordena la Constitución. Eso es menos del 6% que hablábamos en educación, a pesar de estas inversiones. La salud pública se ha visto desbordada por el aumento de pacientes. Por ende, ¿cuál es su propuesta de gobierno en ese campo? Claro, porque si el gobierno de una manera abusiva y ilegal ha tomado 12.000 millones de dólares del Seguro Social, ha tomado el 33% del fondo de cesantía de manera ilegal, no paga el 40% del fondo de pensiones, la consecuencia es inmediata. La salud es la primera que sufre, porque tenemos en este momento únicamente disponibles 3.000 camas, ciudadanos, cuando necesitamos 18.820 camas. Tenemos en este momento 5.000 médicos cuando necesitamos 29.000 médicos en el servicio de salud. Esa es la consecuencia con la cual nos han abusado, con la cual están apoderándose de los recursos del Seguro Social, y por eso es que tenemos esa miserable atención médica para todos los ecuatorianos. Y que no me vengan a discutir eso, porque esa es la realidad. Y otro tema que preocupa a los ecuatorianos, la seguridad ciudadana, más allá de las encuestas que revelan la realidad solo de las comisarías y de los juzgados. ¿Cuáles han sido algunos de los proyectos en esta administración? El botón de pánico, la policía comunitaria, el nuevo servicio del ECU 911. ¿Cómo reforzaría usted la seguridad ciudadana? Mire, Steffi, el próximo mes de abril vamos a ser 17 millones de ecuatorianos. La Policía Nacional no va a poder brindar seguridad porque carece de recursos. Por lo tanto, tenemos que ser sensibles, tenemos que estudiar meticulosamente la posibilidad de abrir esta autorización estudiada, con conciencia de que ciertos sectores de la sociedad puedan disponer de armas. Por ejemplo, los pescadores, los agricultores, los industriales que se han visto atacados de una manera atroz, inclusive las familias atacadas terriblemente en la sociedad ecuatoriana. Estudiemos, debatamos este tema, no digamos que no y tampoco digamos que sí de una manera apresurada. Hagamos este debate nacional para favorecer a nuestra sociedad. Esas son algunas de las propuestas de Patricio Zuquilanda. Tiene usted ahora, candidato, 1 minuto para un mensaje al electorado. Miren, ecuatorianos, mi mensaje no es optimista, porque nosotros hemos estado recorriendo paso a paso todo el territorio nacional. Tenemos el problema del trabajo, lo sabemos, pero hay un problema de inseguridad gravísimo en el territorio. Hay un problema, señores, de violaciones, hay un problema de embarazos precoces. Miles de niñas de 10, 11, 12 años de edad están embarazadas inadecuadamente. Tenemos un problema de alcoholismo. Muchísimos padres de familia y ecuatorianos están metidos en el alcoholismo. Y finalmente,
nosotros tenemos este crecimiento desbocado de la sociedad ecuatoriana. Vamos a hacer 17 millones sin ningún control cuando los recursos, los recursos de la tierra, los recursos del empleo, los recursos económicos cada vez son más estrechos gracias a la inoperancia y al abuso de Correa. Por lo tanto, esto es lo que debemos solucionar inmediatamente con el próximo gobierno. Agradecemos a Patricio Zuquilanda, candidato presidencial del Partido Sociedad Patriótica, por haber estado hoy aquí en Contacto Directo. Son las 7 de la mañana con 28 minutos, tiempo de ir con ustedes a una pausa y cuando regresemos estará Mauricio Anderson, el gerente del Metro de Quito, con su réplica a concejal Ivonne von Lipke sobre las negociaciones, optimizaciones, rubros adicionales y el alza del precio. Al volver lo analizamos, quédese usted en nuestra sintonía. Que la verdad no se puede exagerar, en la verdad no puede haber matices, en la semiverdad o en la mentira, muchos. Lo dijo Pío Baroja, escritor español. Ivonne von Lipke, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, respecto al contrato de la fase 2 del metro con el consorcio Acciona Odebrecht, señaló lo siguiente. Veamos. Nosotros en el Consejo Metropolitano se le autorizó al alcalde para que haga las negociaciones de optimización, pero sin embargo no hemos tenido respuestas y ahora resulta que en 2 sesiones el señor Mauricio Anderson, gerente del metro, nos ha dicho que primero fueron negociaciones informales, luego nos dice que fueron mesas de trabajo y luego nos dicen, después de habernos demorado 4 meses para el tema de la negociación, nos dicen que no se han hecho ninguna optimización porque la empresa Odebrecht no quería hacerlo. Entonces esto llama mucho la atención y nos deja muchas telas de duda. El tema del metro nunca se optimizó en la construcción, nunca se buscó la rebaja, al contrario, se eliminaron 2 rubros del contrato de las bases, como fue el sistema de recaudo y las plantas eléctricas. El sistema de recaudo por Odebrecht estaba presentado por 17 millones y ahora presenta el señor Darío Tapia, el secretario de Movilidad, un proyecto de ordenanza para el sistema de recaudo de 75 millones. Mauricio Anderson, gerente general de Metro de Quito, ha solicitado el derecho a la réplica. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchísimas gracias. En esta primera parte, después veremos la segunda, la concejal von Lipke señala 4 puntos que usted ha pedido aclarar. Negociación informal, ninguna optimización, eliminación de 2 rubros y restitución del rubro recaudos por 75 millones de dólares. Su réplica. Sí, muchísimas gracias. Buenos días. Lo primero que quisiera hacer es aclarar con 5 cifras claras, todo el contexto del Metro de Quito. Y si ustedes me permiten, quisiera enseñar estas cifras. La primera cifra tiene que ver e inicia con los estudios realizados por la anterior administración sobre el Metro con el Metro de Madrid, en el cual establecen un presupuesto referencial de 1.097 millones. Esa cifra ya determinó la Contraloría General del Estado que estaba subvalorada. Como consecuencia también de la administración anterior se precalificaron 4 consorcios y en julio de 2014 la oferta más baja correspondió al consorcio Acciona Odebrecht, que establece o que plantea la oferta más baja por 1.588 millones. La diferencia entre estas 2 cifras, 1.588 menos 1.097, son 491 millones de dólares, que es una brecha en la cual se plantea un dilema. Y el dilema era o abandonar y declarar desierta la licitación, o el segundo paso, abrir y seguir adelante y tratando de, obviamente, cerrar esa brecha financiera. Con lo cual se planteaba ese dilema. Ese dilema fue debidamente analizado. Por un lado, no se podía abandonar la licitación porque simplemente la normativa de los bancos multilaterales plantean que no se puede abandonar una licitación porque tal, o simplemente porque se busque una nueva licitación para únicamente bajar pero en este los caso costos. había una brecha financiera y siendo ellos los bancos que financiaban o que financian el proyecto,
expresaron su disposición a financiar la brecha. Sí, digamos, pero no toda la brecha, y había que conseguir más dinero, para lo cual también había que balancear las capacidades, por un lado, financieras del proyecto, alivianarlas es un punto importante, y sobre todo que estén en equilibrio con las finanzas públicas municipales. Con lo cual se logró, al final de una serie de meses, cerrar esa brecha financiera, con lo cual el municipio, a través del Consejo, aprobó ese financiamiento y dio lugar a que se cierre el contrato por 1.538 millones, que es la cuarta cifra que expresó en este cuadro, con lo cual habría que agregarle a esa cifra una serie de rubros. Por ejemplo, los trenes. Por ejemplo, las 2 estaciones que ya fueron construidas en la parte civil. También hay que agregar los... Perdón, pero eso no estaba incluido en el presupuesto original, inicial. No estaba incluido. Aparte. ¿Ah? Los trenes estaban definitivamente aparte, sí, así es. Entonces hay que agregar una serie de elementos. Optimización, digamos. No, la optimización es otro tema totalmente distinto, sobre el cual es otro tema totalmente distinto. Entonces, sobre esa base tenemos por fin un costo total del proyecto por 2.009 millones, que engloba el contrato con consorcio Acciona Odebrecht, no con Odebrecht, con Acciona Odebrecht, los trenes, las expropiaciones, los contratos de fiscalización, de gerencia de proyecto y así una serie de elementos que nos da un costo total de 2.009 millones. Sobre esa base y con esas cifras claras... Los 2 rubros que dice la concejal, los 2 rubros que se eliminaron. Los 2 rubros tienen que ver justamente con ese alivianamiento necesario que se hizo para poder compaginar la capacidad financiera del proyecto, la capacidad financiera también del municipio. ¿Pero cuánto de Quito, era en su capacidad dinero, de endeudamiento. ¿Cuánto valían los 2 rubros? Cerca de 50 millones de dólares, aproximadamente. Pero ahora se va a restituir el rubro recaudo, señala ella. Es que son 2 elementos que son importantísimos. Y muy importante es que se los aclare. El primer elemento tiene que ver con el subsistema integrado el sistema integrado de recaudo, y el segundo tiene que ver con el subsistema de electricidad del Parque Bicentenario. Empezaré por el segundo. La subestación de electricidad del Bicentenario es una estación que sirve y alimenta electricidad al metro, pero sobre todo a toda esa área del noroccidente de Quito, porque el sistema de electricidad de alimentación del metro funciona perfectamente con 3 subsistemas adicionales que ya existen. Por lo tanto, no tenía sentido que el metro de Quito ampliase esa inversión cuando perfectamente lo puede hacer la empresa eléctrica de Quito. Y en el segundo, el sistema integrado de recaudo, que es un sistema que le permite al viajero viajar y transportarse por el sistema de transporte público masivo en la ciudad, que es una parte que la integra, sí, para el metro, pero que sirve también para los otros sistemas de como es en transporte. otras ciudades, por lo tanto, usted con un solo ticket tiene derecho a viajar, digamos, durante una semana, 2 semanas o un mes. ¿Ese es el sistema que van a implantar? Correcto, ese es un sistema moderno que sirve para que una persona, un pasajero, pueda trasladarse y transportarse con las distintas modalidades de transporte público en la ciudad. Ahora, pero ¿por qué se había eliminado eso de recaudo? ¿Se había eliminado en relación a qué? Porque es un sistema en el cual, claro, el metro sí lo utiliza, pero en gran medida también lo utilizan los otros sistemas de transporte público, buses, trolebuses, etc. Entonces, no tenía mucho sentido que ese no siendo un elemento fundamental para que pueda empezar a operar el metro, porque el metro va a estar mucho más tarde, cuando ya se implante ese sistema. Lo lógico es que lo maneje la Secretaría de Movilidad, que es el ente rector de la movilidad en Quito. A ver, vamos ahora a otro aspecto. La concejal Iván Fonglip, que además puntualizó lo siguiente, veamos.
Si nos hablan de la parte jurídica, estamos de acuerdo, pero en la parte técnica no, porque nunca nos dijeron en qué van a invertirse esos rubros y el por qué el costo del alza de los rubros. Esa es la información que yo he pedido, el tema para poder fiscalizar libremente, pero no nos han entregado la información. No nos han dado los precios unitarios para tener los costos directos, los costos indirectos, en donde vamos a conocer el margen de ganancia de la constructora en los costos indirectos. Siempre dijeron que no iban a haber contratos complementarios, pero sin embargo ha habido un aumento de casi 1.000 millones para la construcción del metro. Ya ha sido incrementado porque primero recordemos que en el concurso de las ofertas supuestamente Odebrecht era la más baja y sin embargo el alcalde pidió nuevamente, habiendo una brecha de casi 400 millones, él pidió autorización al Consejo para endeudar a la ciudad en 500 millones más, en donde yo voté en contra. Además, el gerente de GMQ luego hace un nuevo diseño, un nuevo trazado para el Metro de Quito y cobra 4 millones más. El sistema de recaudo que le digo, las pantallas y también los vagones. Entonces, esto va a seguir subiendo y es más o menos un costo de 2.400 millones ahora para la construcción del metro. Su réplica. Hay una serie de cifras que son absolutamente imprecisas. Como demostré hace un momento, estas 5 cifras son demuestran claramente que el costo total del proyecto está en 2.009 millones. Por ningún lado hay un incremento de 1.000 millones, tal como se ha expresado. Eso es una cifra absolutamente inexacta. Lo fundamental es lo siguiente. Hay un contrato por 1.538 millones que cubre las 3 estaciones y el túnel que se tienen que hacer. Además, adicionalmente a eso hay que sumarle los trenes, las expropiaciones, el gerenciamiento de proyecto, la fiscalización y todas esas cifras y todos esos elementos nos da, repito, 2.009 millones. Un tema fundamental es el siguiente. Estamos dentro del presupuesto, es un aspecto que se controla a nivel de la fiscalización, la gerencia de proyecto, el propio Metro de Quito y obviamente está la capacidad fiscalizadora de los concejales. Estamos dentro del presupuesto, estamos dentro del cronograma, de hecho... ¿Y no habrá aumento de presupuesto? ¿No habrá reajustes? ¿Eso no se puede saber todavía o se puede afirmar? Todos los elementos, dos elementos que están dentro de la cifra de 2.009 millones están incluidos. Los imprevistos y adicionalmente el reajuste de precios lógico por efecto de la inflación. Mauricio Anderson, gerente de Metro de Quito, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Concluimos así esta emisión y como siempre lo hacemos, agradeciéndole a usted por su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana al 3. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.